El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el asfalto de la Ciudad de México, un monstruo de concreto y caos que hervía bajo un cielo brumoso. En medio de ese torbellino de claxones, gritos de vendedores ambulantes y el rugido incesante de motores, un tráiler Kenworth rojo se abría paso con una autoridad inusual. Al volante no estaba el trailero rudo y bigotudo que uno esperaría, sino Ximena Rojas, una mujer de 27 años cuya presencia era una contradicción andante. Su piel clara, casi luminosa, contrastaba con el ambiente polvoriento de la urbe. Una camiseta amarilla de manga corta, ceñida a su cuerpo, y unos vaqueros de mezclilla azul claro, gastados por miles de kilómetros de carretera, eran su uniforme de batalla. Sus botas negras pisaban los pedales con la firmeza de quien conoce cada secreto de su máquina, mientras su larga cabellera negra, suelta y rebelde, danzaba con el viento caliente que se colaba por la ventanilla. Pero lo que realmente capturaba las miradas y fruncía ceños no era ella, sino lo que ondeaba majestuosamente detrás de la cabina, una enorme bandera. No era la bandera de México, ni de ningún equipo de fútbol. Era un lienzo negro con el contorno estilizado de la máscara de un luchador, un diseño único con detalles en plata y rojo que evocaba a los héroes del Pancracio, a esos ídolos de carne y hueso que representaban la lucha del pueblo contra la tiranía de los rudos. No era un simple adorno, era una declaración de principios, un grito silencioso de libertad y un sutil pero afilado dedo medio levantado contra el poder que asfixia. Ese día, el eje central Lázaro Cárdenas era un escenario colosal, y Ximena, sin saberlo, era la protagonista de un drama que estaba a punto de estallar. El tráfico era un infierno, una serpiente de metal inmóvil, pero ella mantenía la calma. Sus manos, firmes en el volante, y su mirada, fija en el horizonte de edificios y cables. Su tráiler era más que su herramienta de trabajo, era un lienzo de su alma indomable. Pequeñas calcomanías con frases como la paciencia es la madre de todas las ciencias, menos la del tráfico o sonríe, vas a ser grabado por un trailero hasta la madre adornaban los costados. Pero nada era tan imponente como aquella bandera del luchador anónimo. Su tamaño, sus colores vibrantes, cada vez que el viento la hacía ondear, parecía susurrar, no me doblego ante el sistema que calla. No cualquiera se atrevía a portar un símbolo así en las calles de una ciudad donde la crítica al poder a menudo se pagaba cara. Para Ximena, ser trailera no era solo una profesión, era una herencia. Llevaba en la sangre el espíritu de su padre, un hombre de pueblo que también había recorrido las carreteras de México y le había enseñado que el asfalto era la mejor escuela. En la cabina de ese mismo tráiler, ella había visto los 1000 rostros de su país, la sonrisa sincera del campesino, la mirada agotada del obrero en la metrópoli y la codicia descarada de los que ostentaban una placa o un cargo. Todas esas experiencias la habían moldeado, convirtiéndola en una mujer valiente, reacia a obedecer reglas que consideraba absurdas o injustas. La bandera era la manifestación física de esa actitud, un recordatorio constante de que la libertad de pensamiento no se negocia, ni con amenazas ni con violencia. Mientras las llantas de su tráiler rodaban sobre el pavimento agrietado, pasando bajo puentes peatonales y junto a rascacielos que arañaban el cielo contaminado, Ximena no imaginaba que ese día marcaría un antes y un después. Creía que sería una jornada más, entregar la carga, sortear el embotellamiento y volver a casa con el cansancio de siempre. Pero el destino le tenía preparado un guión diferente. La bandera que hasta ahora había sido solo un símbolo, estaba a punto de convertirse en la mecha de una explosión social. Un evento que pondría a prueba su coraje, arriesgaría su patrimonio y obligaría a la gente a su alrededor a tomar partido, del lado de la justicia o del lado de la arrogancia. Y todo comenzaría en cuestión de minutos, bajo el sol implacable y ante la mirada de miles de ojos anónimos en la jungla de asfalto. Justo cuando el tráiler de Ximena se aproximaba a un cruce importante, el flujo vehicular se detuvo de golpe. A lo lejos, varios policías de tránsito bloqueaban parcialmente la avenida con conos naranjas, un retén improvisado. Entre ellos, una figura destacaba por su porte y su evidente aire de superioridad. Era Ricardo Vargas, un oficial de unos 35 años, de complexión robusta y cabeza rapada que brillaba como una bola de billar bajo el sol. Su uniforme café, impecablemente planchado, sus botas negras relucientes y su postura erguida proyectaban una autoridad forzada, casi teatral. Desde varios metros de distancia,
La mirada de Vargas se clavó no en el tráiler, sino en la bandera del luchador que ondeaba desafiante. Ximena, con su instinto de carretera, sintió esa mirada como una punzada. No era la mirada rutinaria de un oficial buscando una infracción, sino la de alguien que ya había emitido un juicio y solo buscaba el pretexto para ejecutar la sentencia. Con un gesto de mano, tan firme como arrogante, Vargas le ordenó a Ximena que se orillara. El silbato sonó, agudo y estridente, rasgando el ruido de la ciudad y haciendo que algunos peatones se giraran con curiosidad. Ximena pisó el freno, el coloso de metal se detuvo con un suspiro neumático. Apagó el motor y observó por el retrovisor cómo Vargas se acercaba con pasos pesados, deliberados, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Detrás de él, dos oficiales más jóvenes lo seguían, uno con una libreta de multas y el otro con unas esposas colgando del cinturón, un detalle innecesariamente intimidante. La escena comenzó a atraer la atención. Algunos curiosos se detuvieron, y los teléfonos móviles, como extensiones naturales de la mano en el siglo XXI, empezaron a emerger de los bolsillos. Una tensión palpable comenzó a flotar en el aire viciado. Vargas se plantó junto a la puerta del conductor. Tuvo que levantar ligeramente la cabeza para mirar a Ximena, sentada en la altura de la cabina. «Bájese», dijo. Su voz era grave, seca, una orden que no admitía réplica. Ximena respiró hondo, un ritual para calmar los nervios, y abrió la puerta. Descendió con una calma estudiada, sus botas tocando el asfalto con solidez. Se mantuvo erguida, la espalda recta, y le sostuvo la mirada a Vargas sin un ápice de miedo. El oficial la recorrió con la vista de pies a cabeza, luego desvió su atención al tráiler, como si estuviera sopesando el tamaño del problema que iba a crear. «Papeles del vehículo», espetó, esta vez con un tono más alto, como queriendo reafirmar su dominio desde el primer segundo. Ximena sabía que algo andaba mal. No era un retén normal. Los retenes que conocía eran rápidos, a menudo para buscar una mordida fácil. Pero este era diferente. Había una fijación malsana en su bandera. El aura de prepotencia de Vargas era tan densa que casi se podía tocar. Entendió que no se trataba de una simple revisión de documentos. Iba a ser una confrontación. Y aunque no sabía qué forma tomaría, su instinto le gritaba que se preparara, porque no estaba enfrentando a un policía, sino a un ego monumental a punto de ser herido. Ricardo Vargas tomó los documentos que Ximena le entregó, los hojeó sin prestarles verdadera atención y los deslizó en su portapapeles sin decir una palabra. Sin embargo, en lugar de continuar con el protocolo estándar, su mirada se desvió de nuevo hacia la parte trasera del tráiler, clavándose en la bandera del luchador que se mecía con la brisa. Un bufido casi imperceptible escapó de sus labios antes de volverse hacia Ximena, con los ojos cargados de un juicio implacable. «¿Y esto qué significa?», preguntó con frialdad, señalando la bandera con un gesto despectivo de la barbilla. Su tono no era el de alguien que busca información, sino el de un fiscal que ya tiene el veredicto. La gente que se había arremolinado comenzaba a murmurar entre sí, preguntándose por qué una simple bandera se había convertido en el centro de la inspección. Ximena, curtida en 1000 batallas verbales en las carreteras, donde ser mujer y trailera era una invitación constante al menosprecio, se mantuvo firme. «Es solo un adorno, oficial». «No hay nada ilegal en ello», respondió con una voz tranquila pero segura. La frente de Vargas se arrugó, su expresión se endureció. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. Ahora solo unos centímetros lo separaban. «A mí no me vengas a enseñar de leyes», siseó, su voz cargada de un desdén mal disimulado. Volvió a señalar la bandera. «Esa cosa es una provocación. Puede incitar al desorden. Te ordeno que la quites. Ahora mismo». Su voz se elevó, lo suficiente como para que más cabezas se giraran en su dirección. Ximena simplemente negó con la cabeza, un gesto sutil pero cargado de desafío. Su expresión no cambió, una clara señal de que no cedería ante una orden que consideraba un abuso de autoridad. La tensión en el aire se hizo casi irrespirable. Vargas, sintiendo su autoridad cuestionada en público, infló el pecho y respiró hondo, como un animal preparándose para atacar.
¿Te crees la dueña de la calle? ¿Piensas que puedes poner cualquier porquería en tu vehículo y ya? La acusó, escupiendo las palabras. Ximena no apartó la vista. No hay ningún artículo en el reglamento de tránsito que lo prohíba, oficial. Si lo hay, por favor muéstremelo, replicó. Esta vez, su voz tenía un filo cortante que pareció sorprender al policía. Los espectadores intercambiaron miradas. Se dieron cuenta de que estaban presenciando algo inusual, no una simple infracción, sino una batalla de voluntades entre un agente que se sentía todopoderoso y una ciudadana que se atrevía a exigir sus derechos. El rostro de Vargas se congestionó, un rojo intenso que no era producto del sol, sino de la furia que hervía en su interior. No estaba acostumbrado a que un civil, y menos una mujer, lo desafiara tan abiertamente. Para él, esto ya no se trataba de la bandera. Se trataba de su honor, de su imagen de macho alfa con uniforme que había sido pisoteada. Su respiración se hizo más pesada, sus ojos se entrecerraron. Todas las señales indicaban que estaba a punto de cruzar una línea, de hacer algo que iba mucho más allá del procedimiento legal. Ximena, aunque sentía el corazón martillearle en el pecho, no retrocedió. Sabía que cada centímetro de terreno que se diera ahora sería una victoria para la prepotencia. Sabía que la forma en que manejara esta situación no solo la definiría a ella, sino que enviaría un mensaje a todos los que miraban. Ximena tomó una respiración profunda, anclándose al suelo, y miró a Vargas directamente a los ojos, sin parpadear. Oficial, le repito, no hay un solo artículo que prohíba esa bandera, dijo, su voz clara y medida, lo suficientemente fuerte para que el creciente círculo de curiosos le escuchara. Lo que ve ahí es una forma de expresión artística y de crítica social. No tiene ningún elemento de provocación, y mucho menos es una violación a la ley. Las palabras salieron de su boca sin titubeos, como si las hubiera ensayado 1000 veces en su mente para un momento como este. Su tono firme hizo que varios espectadores asintieran discretamente, admirados por su valentía. Para Vargas, acostumbrado a la sumisión y el miedo, aquello fue un golpe directo a su ego. Su rostro se contrajo en una máscara de ira, la mandíbula apretada, los ojos reducidos a 2 rendijas furiosas. No le gustaba la forma en que Ximena hablaba, con demasiada confianza, demasiado segura de su razón. Para él, eso era insubordinación, un desafío que no podía tolerar. ¿Te crees muy lista? ¿Me quieres dar clases de derecho a mí?, ladró, su voz retumbando y asustando a un par de niños que observaban desde la banqueta. Pero Ximena no se inmutó. Volvió a negar lentamente con la cabeza. Solo estoy defendiendo mi derecho como ciudadana, oficial. El derecho a expresarme no se puede apagar con una orden. Aquellas palabras fueron como gasolina arrojada al fuego de la ira de Vargas. El ambiente en el cruce se transformó. El estruendo de los claxones de los autos atrapados en el caos parecía el acompañamiento sonoro de la tensión que se acumulaba. Las cámaras de los teléfonos ahora estaban encendidas por docenas, grabando cada gesto, cada palabra. Ximena se cruzó de brazos, una postura de desafío silencioso, como retándolo a que encontrara la ley que él mismo había inventado. Vargas, por otro lado, intentaba mantener su fachada de autoridad con gritos, pero cada frase sonaba más desesperada, desprovista de la base legal que pretendía tener. El aire se sentía pesado, eléctrico. Para Vargas, esto ya no era por la bandera. El rechazo de Ximena era una bofetada a su identidad como agente, a años de ejercer poder sin encontrar resistencia. Se sentía humillado frente a una multitud que ahora era juez y jurado. Su mirada se transformó en una amenaza pura y dura. Sus labios se afinaron, conteniendo la rabia. En su mente, comenzó a maquinar un castigo, algo mucho más drástico que una simple orden de quitar la bandera. Ximena, que podía sentir la ola de furia que emanaba de él, supo que acababa de desatar una tormenta. Pero no se arrepintió. Para ella, someterse a una orden arbitraria era traicionarse a sí misma. Y en esa calle, a pleno sol, eligió defender lo que era justo, aun sabiendo que el precio podría ser muy alto. La rabia de Ricardo Vargas finalmente explotó. La resistencia de Ximena fue la chispa final, una ofensa directa a su autoridad de policía y a su ego de hombre.
Las venas de su cuello se marcaron, su respiración se volvió agitada. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió con zancadas furiosas hacia uno de sus subordinados, quien, previendo problemas, sostenía un pequeño bidón de gasolina confiscado en otro operativo. Se lo arrebató de las manos con un movimiento brusco, un gesto que anunciaba que la razón había abandonado la escena. La multitud reaccionó con un murmullo de incredulidad. «Oye, ¿qué va a hacer ese güey?», gritó alguien. Pero a Vargas no le importaron las miradas de condena. Rodeó al tráiler, abrió el bidón y, con un odio palpable, comenzó a rociar la gran bandera del luchador. El olor penetrante de la gasolina inundó el aire, un presagio nauseabundo de lo que estaba por venir. Ximena se abalanzó hacia él, intentando detenerlo. «Oficial, deténgase». «Esa es mi propiedad», gritó desesperada. Pero Vargas la apartó con un empujón violento que la hizo trastabillar. «¿Creíste que podías humillarme en público? Ahora vas a ver quién manda aquí», le espetó, con el rostro desfigurado por la ira. En un movimiento rápido y fatal, sacó un encendedor de su bolsillo, lo prendió y arrojó la pequeña llama hacia la tela empapada de combustible. En una fracción de segundo, un voz ensordecedor silenció la calle. Lenguas de fuego anaranjado devoraron la bandera, transformando la imagen del luchador en cenizas negras. El fuego, insaciable, se extendió a la caja del tráiler, lamiendo la madera y la pintura. Pequeñas explosiones de la pintura al quemarse resonaron mientras una columna de humo negro y denso se elevaba hacia el cielo. Mientras las llamas crecían, Vargas se quedó allí, con el pecho inflado y una sonrisa de satisfacción torcida en su rostro. Miró a Ximena, que estaba paralizada por el shock, y soltó una carcajada fuerte, grotesca, llena de arrogancia. «Así es como se disciplina a la gente necia», gritó, su voz resonando por encima del crepitar del fuego. No era una risa normal, era la risa de un tirano, la risa de alguien que disfruta de la destrucción y se siente victorioso. Algunos en la multitud, que al principio solo observaban, comenzaron a gritarle insultos. Pero él simplemente los miró con desafío, como diciendo que nadie se atrevería a tocarlo. Para Ximena, ese momento fue una pesadilla en cámara lenta. El tráiler, su fuente de sustento, el símbolo de su libertad, estaba siendo consumido por las llamas frente a sus ojos, y el responsable se reía de su desgracia. El calor del incendio se mezcló con el fuego de la ira que comenzaba a arder dentro de ella. La multitud se agitaba cada vez más. Los gritos pidiendo que Vargas se detuviera se multiplicaban. Pero él permanecía inmóvil, saboreando el espectáculo de poder que había creado. No tenía ni la más remota idea de que su risa prepotente estaba a punto de ser silenciada de la manera más contundente que jamás hubiera imaginado. El humo negro y espeso ya era visible desde varias calles a la redonda, una señal de alarma en el corazón de la ciudad. En medio del caos y los gritos, unos pasos rápidos y decididos resonaron sobre el asfalto. Una figura imponente, vestida con una camiseta negra y jeans cortos, emergió de entre la gente. Era Mateo Cruz, un hombre de 30 años, de hombros anchos, brazos musculosos y un rostro curtido por el sol y el trabajo, que ahora estaba contraído por la furia. Su cabello corto y su apariencia tranquila habitual habían desaparecido, reemplazados por una mirada que ardía como carbones encendidos. Desde la distancia, reconoció el tráiler en llamas y sintió como la sangre le hervía en las venas. Era el tráiler de Ximena, su amiga, su compañera de 1000 batallas en la carretera, a quien consideraba su hermana. Mateo no redujo la velocidad. Atravesó a la multitud como un ariete, sus ojos fijos en un solo objetivo, la figura de Ricardo Vargas, que todavía sonreía con arrogancia junto al fuego. La gente se apartaba a su paso, algunos instintivamente, otros con una sonrisa cómplice, como si supieran que el justiciero había llegado. Caminaba rápido, con los puños apretados y la respiración agitada por una emoción incontenible. Los gritos de la gente se desvanecían en un zumbido sordo en sus oídos, ahogados por el latido de su propio corazón. En su mente, destellos de recuerdos compartidos con Ximena pasaban a toda velocidad, noches enteras arreglando una llanta ponchada en medio de la nada, tormentas que convertían la carretera en un río, horas interminables atrapados en el tráfico bajo un sol abrasador.
Nada de eso había logrado quebrar el espíritu de Ximena. Pero verla ahora, indefensa mientras su tráiler ardía, le provocó un dolor físico, como si el fuego lo estuviera consumiendo a él también. Cuando estuvo a solo unos metros, Mateo vio la expresión de Vargas, esa sonrisa de suficiencia que aún no se había borrado de su rostro. Esa imagen fue el detonador final que liberó toda su furia contenida. ¿Qué chingados hiciste? Su voz resonó como un trueno, acallando el murmullo de la multitud. Todos los ojos se volvieron hacia él. Vargas, que se sentía el dueño de la situación, se sorprendió por la aparición de aquel hombre. Sin embargo, su ego lo mantuvo en su sitio, intentando proyectar una autoridad que ya se desmoronaba. «Este no es tú», comenzó a decir Vargas, pero la frase murió en su garganta al encontrarse con la mirada de Mateo. Era una mirada que podría hacer que el hombre más valiente reconsiderara sus acciones. Mateo se interpuso entre Ximena y el policía, convirtiéndose en un escudo humano. Su respiración era pesada, y su voz, cuando habló de nuevo, era un susurro helado cargado de amenaza. «Te pasaste de la raya, imbécil». Ximena levantó la vista hacia su amigo. Una mezcla de alivio y preocupación inundó sus ojos. Las llamas seguían devorando su tráiler, pero ahora el foco de atención se había desplazado. La multitud se acercó más, formando un círculo tenso alrededor de ellos, con los teléfonos en alto, listos para capturar el siguiente acto del drama. Y en ese aire cargado de humo y tensión, una cosa era segura: Ricardo Vargas había quemado una bandera y un tráiler, pero lo que estaba a punto de arder era su propio orgullo. Mateo avanzó el último paso que lo separaba, su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. Su pregunta, «¿Qué chingados hiciste, Vargas?», todavía flotaba en el aire. El oficial intentó responder, articular alguna defensa, pero sus ojos delataban un nerviosismo que su postura arrogante no podía ocultar. La presencia de Mateo, un hombre visiblemente más fuerte y con una furia justa en la mirada, había cambiado por completo la dinámica de poder. Pero Mateo no había llegado para dialogar. En un movimiento explosivo, tan rápido que pocos lo vieron venir, lanzó un puñetazo. ¡Pum! El golpe, seco y brutal, impactó directamente en la boca de Ricardo Vargas. El sonido del puño contra el hueso resonó en el silencio repentino de la multitud. El efecto fue inmediato. La cabeza de Vargas se sacudió hacia atrás con violencia, su cuerpo se tambaleó, a punto de caer. Un hilo de sangre brotó instantáneamente de su labio partido, manchando de rojo el impecable uniforme del que tanto se enorgullecía. En ese preciso instante, la multitud estalló. Un rugido de aprobación, gritos, silbidos y aplausos se fusionaron en una ovación catártica. Las cámaras de los teléfonos se aseguraron de inmortalizar el momento desde todos los ángulos posibles. Vargas se quedó paralizado por unos segundos, aturdido, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El dolor agudo en la mandíbula y el sabor metálico de la sangre en su boca solo sirvieron para avivar su furia, pero esta vez, la furia venía mezclada con una humillación pública y aplastante. Mateo no retrocedió. Se inclinó hacia él, su rostro a centímetros del de Vargas, sus ojos ardiendo. ¿Crees que esta es tu pinche calle? ¿Crees que puedes quemar las cosas de la gente nomás porque se te hinchan los huevos? Siseó, cada palabra un latigazo. Vargas intentó enderezarse, recuperar algo de su dignidad perdida, pero su mirada vacilaba. Los otros policías, sus subordinados, se quedaron petrificados. No se atrevieron a tocar a Mateo ni a intervenir. Comprendieron que la situación estaba fuera de control y que la multitud, ahora enardecida, se les echaría encima si intentaban algo. El aire en el cruce vibraba con una energía cruda y peligrosa. El fuego del tráiler seguía ardiendo, creando un telón de fondo dramático para el enfrentamiento. Todos contenían la respiración, esperando el siguiente movimiento. Vargas se limpió la sangre con el dorso de la mano, intentando lanzar una mirada desafiante a Mateo, pero en sus ojos solo había duda y miedo. Para todos los presentes, una cosa estaba clara: en ese segundo, el equilibrio de poder se había invertido. Ricardo Vargas ya no era la figura temida. Y Mateo se había erigido como el símbolo de una resistencia que se negaba a ser silenciada.
El puñetazo de Mateo fue la señal que la multitud esperaba. Los gritos de aprobación se convirtieron en un coro unificado de desafío. Eso, chingao. Pártele su madre, gritó un hombre desde la multitud, y su grito encendió a los demás. Vendedores ambulantes abandonaron sus carritos de elotes y aguas frescas para unirse al círculo, queriendo ver de cerca la justicia popular en acción. Los teléfonos móviles se alzaron como un bosque de pantallas, cada una grabando un fragmento de la historia que sin duda se volvería viral. Los rostros que antes eran pasivos ahora estaban llenos de una valentía contagiosa. Sabían que estaban presenciando un momento único, donde el abuso de un oficial era castigado en el acto, frente a sus propios ojos. Los otros policías, al lado de Vargas, se miraron entre sí, desconcertados. Podían sentir el calor, no solo del tráiler en llamas, sino de la ira colectiva que amenazaba con desbordarse. Instintivamente, levantaron las manos, un gesto vacilante como si fueran a detener a Mateo, pero los gritos ensordecedores de la gente los hicieron retroceder. Un movimiento en falso, y la turba podría perder la paciencia. Además, las decenas de cámaras apuntándolos eran una amenaza silenciosa pero poderosa. Cualquier cosa que hicieran quedaría registrada, convertida en una prueba que podría costarle su carrera. Mientras tanto, Ximena permanecía junto a los restos humeantes de su tráiler. Sus ojos observaban la escena con una mezcla de emociones. A pesar del dolor de ver su medio de vida convertido en chatarra, sintió una oleada de fuerza que fluía desde la gente hacia ella. Los gritos no eran solo para Mateo, eran para ella, por haberse atrevido a decir no. Algunos ciudadanos comenzaron a alzar la voz, exigiendo que Vargas se disculpara y pagara por los daños. Esas voces, cada vez más numerosas, fueron carcomiendo la moral del oficial, haciéndolo parecer cada vez más pequeño en medio de la multitud que, minutos antes, él creía tener bajo su control. La atmósfera del cruce se había transformado por completo. Ya no era el escenario de un retén policial, sino una arena de solidaridad ciudadana. El fuego del tráiler de Ximena seguía ardiendo, pero el espíritu de la gente a su alrededor ardía con mucha más intensidad. Ricardo Vargas, que había comenzado el día sintiéndose un rey, ahora era el centro de todas las miradas de desprecio. Y Mateo, firme frente a él, era el guardián que garantizaba que no habría más abusos en ese lugar. Por la forma en que la gente vitoreaba y los otros policías retrocedían, era evidente que el poder había cambiado de manos. Ese mediodía, bajo el sol implacable de la ciudad, el coraje de un amigo se había contagiado, convirtiéndose en el coraje de todo un pueblo. La sangre seguía goteando del labio de Ricardo Vargas, una mancha de vergüenza en su uniforme café, que ahora se sentía como una armadura pesada y ridícula. Su mirada estaba perdida, vacía de la arrogancia que la había llenado minutos antes. Frente a docenas de ciudadanos que lo grababan y lo increpaban, supo que cualquier defensa era inútil. Comenzó a retroceder lentamente, con pasos torpes y vacilantes, mientras se sujetaba la mandíbula adolorida. Cada paso hacia atrás era una admisión de derrota, y esa humillación le dolía mucho más que el golpe físico. La gente lo observaba sin una pizca de compasión. Así te quería ver, abusivo, le gritó una mujer, recordándole que ningún uniforme puede proteger a alguien de la vergüenza cuando la verdad sale a la luz. Sus compañeros policías, que antes lo flanqueaban como una guardia pretoriana, ahora también retrocedían, con la cabeza gacha, evitando el contacto visual con la multitud. Optaron por el silencio, ninguno se atrevió a defender a su colega caído en desgracia. Bajo el sol abrasador, la pequeña formación de autoridad se disolvió, retirándose con la cola entre las piernas. Parecían encogerse mientras la multitud los seguía con la mirada. Entendieron que ese día no solo habían perdido una confrontación en la calle, sino la batalla por la opinión pública. Las cámaras de los teléfonos eran los testigos silenciosos que asegurarían que su cobardía y abuso se difundieran por todo el país. Antes de dar la vuelta por completo, Vargas lanzó una última mirada a Ximena y a Mateo. Ya no era la mirada de un depredador, sino la de un hombre que acababa de ser destronado y humillado en su propio reino. Detrás de ellos, las llamas del tráiler seguían crepitando, un telón de fondo que parecía consumir los últimos vestigios de su autoridad. «Grábenle bien la cara a este pinche policía pirómano», gritó alguien.
La frase lo golpeó como un segundo puñetazo, arañando lo poco que quedaba de su orgullo. Vargas aceleró el paso, desesperado por desaparecer de la vista de todos. Mientras su figura y la de sus compañeros se perdían a lo lejos, la tensión en el cruce se disipó, reemplazada por murmullos de victoria entre la gente. Sabían que habían sido parte de algo memorable. El día en que un policía arrogante fue obligado a huir por el coraje de una mujer y la lealtad de su amigo. El nombre de Ricardo Vargas seguiría en la nómina de la policía, pero en la memoria colectiva de la ciudad, quedaría marcado para siempre como un símbolo de la podredumbre del poder. Y mientras su sombra se desvanecía en la esquina, una cosa quedó clara: aunque el tráiler de Ximena estaba en ruinas, su dignidad estaba intacta. La de Vargas, en cambio, había quedado hecha cenizas frente al pueblo. El humo negro seguía ascendiendo desde los restos carbonizados del tráiler, pero en medio de la devastación, Ximena se mantenía de pie, erguida junto a Mateo. Su rostro, aunque manchado de hollín y lágrimas secas, reflejaba una determinación inquebrantable. La bandera del luchador, su estandarte de libertad, había sido reducida a cenizas. Pero ella sabía que su significado no se había perdido, al contrario, se había multiplicado, transferido al corazón de cada persona que había presenciado su desafío. A su lado, Mateo permanecía con el pecho erguido, su postura una advertencia silenciosa para cualquiera que se atreviera a intentar otro abuso. Los dos, en silencio, se habían convertido en una imagen poderosa de resistencia contra la arbitrariedad. La gente los rodeaba, no con lástima, sino con un profundo respeto y apoyo. Varios hombres le dieron palmadas en la espalda a Mateo, un gesto de admiración masculina. Otros levantaron el puño en el aire mientras gritaban: «¡Viva Ximena! ¡Viva Mateo!». Esos vítores no eran solo una expresión de simpatía, sino un acto de rebelión colectiva contra el miedo que a menudo silenciaba a la ciudad. Entre la multitud, jóvenes con sus teléfonos ya estaban subiendo los videos a las redes sociales, asegurándose de que la historia se propagara más rápido que el fuego que la había iniciado. En cuestión de minutos, la noticia de la trailera que se enfrentó a un policía corrupto comenzó a inundar las pantallas de todo México. Ximena miró los restos de su tráiler, luego a la gente que la aclamaba. Con voz firme, que resonó por encima de los murmullos, declaró: «Pueden quemar un tráiler, pero no pueden quemar la dignidad». La frase fue recibida con un estruendo de aplausos y silbidos. Mateo añadió, con su vozarrón: «Hoy demostramos que si estamos unidos, nadie nos puede pisotear». Sus palabras resonaron en el alma de los presentes. Vieron con sus propios ojos que la resistencia no era solo para los héroes de la historia, sino para la gente común que se aferra a sus principios. Ximena y Mateo, en el centro de ese círculo de ciudadanos, parecían dos pilares que sostenían el honor de un pueblo cansado de injusticias. Ese día, bajo el sol inclemente y entre el polvo de la calle, nació una leyenda urbana. No se trataba de una bandera o un tráiler quemado, se trataba del coraje de decir basta al poder que abusa de su autoridad. Los videos se hicieron virales, convirtiéndose en un fenómeno nacional. Ximena y Mateo no pidieron ser héroes, pero para millones de mexicanos que vieron su historia, se convirtieron en un faro de esperanza. La prueba viviente de que, ante la injusticia, una sola voz valiente puede inspirar a miles a levantarse. Y desde ese día, sus nombres no solo serían conocidos en las carreteras, sino que quedarían grabados en